Hola a todos. Estás en el canal de Naga Fanfiction, un canal de entretenimiento. Sin más molestias, empecemos. Capítulo 16. Kyle llegó temprano al gran comedor el sábado. No había salido a explorar la noche anterior, sino que se había acostado directamente después de cenar y durmió hasta el amanecer. El desayuno de esa mañana incluyó salchichas, sopa de maíz y un gran plato de papas al horno. Kyle ya estaba a mitad de la comida cuando los demás se unieron a él. Parece que dormiste bien, dijo Cedric, sentado frente a él. ¿Ya no tienes sueños raros? Kyle sonrió. No, dormí profundamente. ¡Qué bien! Cedric cogió una patata asada y empezó a pelarla. Ah, por cierto, ayer le conté a la profesora Trelawney sobre tu situación. ¿Quieres oír lo que dijo? Kyle negó con la cabeza sin dudarlo. No, gracias. He oído que sus predicciones rara vez resultan bien. Sí tienes razón, asintió Cedric, admitiendo. Según la profesora Trelawney, Kyle tendría sueños recurrentes durante 7 días, luego sufriría una crisis nerviosa que lo llevaría a la enfermería. Tras recibir el alta, supuestamente se encontraría con un troll y lo enviarían de vuelta a la enfermería de un solo golpe. En resumen, fue una predicción bastante sombría. Pero por lo que parecía, la profesora Trelawney se había equivocado desde el principio, y el resto parecía un disparate. ¿Encontrarse con un troll en el castillo? Imposible. Si un troll pudo entrar en Hogwarts, Cedric bien podría comerse todo su plato de patatas asadas en el acto. Cedric se frotó la frente, sintiendo una punzada de arrepentimiento. Tal como todos decían, la profesora Trelawney era una completa impostora. Nunca debió haber escuchado a los gemelos Weasley y haberse apuntado a adivinación. ¿Acaso la aritmancia no era una opción perfectamente válida? Pero ya era demasiado tarde para cambiar. Tendría que aguantar hasta el próximo trimestre. Cedric suspiró al ver aparecer a Fred y George, con aspecto aún más falto de sueño de lo habitual. Habían dormido poco antes por sus salidas nocturnas, pero hoy parecía diferente. La profesora McGonagall les había negado el cambio de asignatura y solo les había permitido añadir runas antiguas. Con 3 asignaturas optativas, sus agendas estaban a tope. Se habían quedado despiertos hasta la madrugada, trabajando en su tarea de runas antiguas. Por Merlín. ¿De verdad hiciste la tarea temprano? Exclamó Cedric sorprendido, dejando caer su patata a medio pelar, que rodó bajo la mesa. No pueden ser reales, añadió Kyle con recelo. ¿Alguno de ustedes bebió la poción multijugos? Rápido, ¿qué opinan de Perky? George frunció el ceño. Claro que somos reales. Perky es un gran imbécil obsesionado con chismear, añadió Fred con expresión de enojo. Bueno, eso es cierto, admitió Kyle, aún con sospecha. Pero en serio, ¿por qué hiciste la tarea antes? Por el bien de nuestros sueños. Respondió Fred con seriedad. Las runas antiguas son realmente útiles para estudiar artefactos mágicos. Se nos ocurrieron 2 ideas geniales justo en la clase de ayer. Es realmente difícil, se quejó George. Los personajes cambian constantemente, y las diferentes combinaciones significan cosas distintas. Con razón Perky se pasó todo el verano estudiándolos. Cedric asintió. Él también había elegido runas antiguas y sabía que no exageraban. Era un trabajo realmente duro. Olvídalo, hablemos de otra cosa, dijo Fred con un bostezo. Kyle, te unes al equipo de Quidditch, ¿verdad? Sí, respondió Kyle. Hablé con Arbis el otro día y haré la evaluación final la semana que viene. ¿Y ustedes? ¿Ya han elegido un nuevo capitán y buscador? Oliver Wood es el capitán. Sin duda, es el más adecuado, dijo Fred. Pero aún no hemos encontrado un buscador. Kyle notó que el cansancio en los rostros de Fred y George se intensificaba. Encontrar un buscador experto estaba resultando casi tan difícil como dominar las runas antiguas. Había muchos candidatos, pero ninguno estaba a la altura. Muchos ni siquiera podían detectar las Bloodhairs que pasaban zumbando, lo que no auguraba nada bueno para la temporada. Si las cosas seguían así, Gryffindor podría acabar compitiendo con Ravenclaw solo para evitar el último puesto. En los últimos días, Wood había estado tan estresado que su línea de cabello parecía estar retrocediendo prematuramente, a pesar de su juventud. Con firme determinación, Fred y George terminaron el desayuno a toda velocidad y luego se dirigieron al campo de Quidditch, con aspecto completamente agotado. Ese día continuaban con sus pruebas de buscador, sin esperar una estrella como Cedric, pero con la esperanza de encontrar a alguien al menos capaz. Incluso la profesora McGonagall tenía previsto asistir, pues estaba profundamente comprometida con el éxito de Gryffindor.
Por sugerencia suya, Lee Jordan también se abstuvo de solicitar ser comentarista, por si acaso no encontraban a nadie adecuado y tuviera que sustituirlo. Una vez que Fred y Josh se fueron, Cedric le dio a Kyle una mirada traviesa y susurró: parece que Hufflepuff tiene una buena oportunidad de ganar el campeonato por segundo año consecutivo. No necesariamente, dijo Kyle tras pensarlo un momento. Aún podrían encontrar un buscador en los próximos días. No importará, respondió Cedric con seguridad. Aunque traigan a Charlie de vuelta, estoy seguro de que atraparé la snitch dorada primero. Kyle rió entre dientes. Cedric siempre había sido modesto en casi todo, pero en el Quidditch se convertía en una persona diferente, negándose a ceder ante nadie. Y esa férrea determinación era algo que Kyle admiraba. Ese primer fin de semana del nuevo curso escolar, Kyle y Cedric planearon visitar la cabaña de Hagrid. Kana quería acompañarlos, pero justo cuando estaban a punto de partir, el profesor Snape apareció de repente y se la llevó por razones desconocidas. Mientras tanto, Cedric, al igual que los gemelos Weasley, se dirigió al campo de Quidditch. Las 4 casas celebraban sus selecciones iniciales de equipo durante el fin de semana, y Cedric quería buscar nuevas promesas. Había oído que Cho-Chang también se había apuntado al equipo de Quidditch este año, aspirando al puesto de buscador. Cedric no estaba seguro de su habilidad, pero estaba ansioso por descubrirlo. El año pasado, Ravenclaw había presentado un equipo tan débil que los partidos parecían más una tarea que un desafío, sin verdadera emoción. Si Ravenclaw contaba con una buscadora confiable esta temporada, el encuentro podría ser más interesante. En cuanto a la posibilidad de perder contra Ravenclaw, Cedric ni siquiera se había planteado la idea. Después de todo, Hufflepuff había sido campeón el año pasado, y con la incorporación de Kyle al equipo este año, solo iban a hacerse más fuertes. Tras despedirse de Cedric, Kyle salió del castillo y se dirigió al bosque prohibido. Hagrid estaba en su huerto, fuera de su cabaña, regando calabazas gigantes. Kyle, entra y toma asiento. Los dos entraron en la cabaña, donde Hagrid alegremente dejó un plato de pasteles de roca y una tetera para Kyle. ¿Cómo te trata el nuevo año escolar?, preguntó Hagrid. No está mal. Kyle no tocó los rockcakes, sino que tomó un sorbo de té. Es solo que hay algunas clases más cada semana que el año pasado. Sí, el segundo año es un poco más duro que el primero, dijo Hagrid con una cálida sonrisa. Pero estarás bien, estoy seguro. De hecho, Harry estuvo aquí ayer y te mencionó. ¿Potter? Kyle se sorprendió. Él y Harry no habían interactuado mucho. Salvo un breve encuentro en el pasillo, no habían pasado tiempo juntos. En aquel entonces, le había dado a Harry un mapa y una bolsa de golosinas para mascotas, así que dudaba que Harry hubiera dicho algo desagradable sobre él. Harry dijo que gracias al mapa que le diste, no ha llegado tarde ni una sola vez en estos últimos días, se rió Hagrid. El rostro de Hagrid se iluminó al recordar la visita de Harry. El chico había estado sentado en la cabaña, compartiendo con entusiasmo anécdotas divertidas sobre la escuela. El recuerdo le reconfortó. Sin embargo, la curiosidad de Harry por la piedra filosofal había sido un desafío. Dumbledore había insistido repetidamente en su secreto, y como el guardián de secretos más fiel de Hogwarts, Hagrid jamás lo revelaría. Pero tampoco quería engañar a Harry, así que tuvo que inventar excusas para no responder. Había sido un verdadero ejercicio mental. Ya veo, Kyle asintió, prefiriendo no preguntar más. Supuso que Harry probablemente lo había mencionado casualmente, como quien habla del tiempo, sin mayor importancia. Si hubiera venido unos días después, Hagrid ya lo habría olvidado. Al ver el silencio de Kyle, Hagrid tomó la tetera de latón que tenía a su lado y le sirvió otra taza de té. Mientras lo hacía, no pudo evitar pensar. Así es como debería ser una charla. Relajada, agradable y, lo mejor de todo, sin forzar la mente. Prueba esto, dijo Hagrid, sonriendo mientras acercaba el plato de pasteles de roca. Los horneé ayer. Todavía están crujientes. Por cierto, ¿dónde están tus amigos? ¿Por qué no vinieron? Oh, lo siento, acabo de desayunar y no puedo comer más, respondió Kyle cortésmente, rechazando el pastel de roca que seguramente le dejaría los dientes doloridos. Los demás están en el campo. Cedric y los demás están haciendo pruebas para nuevos jugadores de Quidditch. Ah, Quidditch, suspiró Hagrid. Qué rápido pasa el tiempo. No puedo creer que ya sea hora de las pruebas. Recuerdo que a ti también te gusta el Quidditch, ¿verdad? Sí, asintió Kyle. Ya me inscribí, pero no puedo hacer la prueba hasta la semana que viene. Pasarás, estoy seguro. Yo también lo creo, sonrió Kyle. Y quizá Potter también entre al equipo este año. Harry.
Ni hablar. Hagrid negó con la cabeza. Los de primero no pueden jugar al Quidditch. Esa es la regla. Es cierto, pero Gryffindor necesita un buscador este año, respondió Kyle. Si Potter heredó el talento de su padre, la profesora McGonagall podría hacer una excepción. James, reflexionó Hagrid, y entonces su rostro se iluminó al recordar. Ah, sí, James era un buscador fantástico. Incluso llevó a Gryffindor a varias victorias en la Copa de Quidditch. La idea hizo reír a Hagrid. Si Harry realmente se unía al equipo de Quidditch en primer año, Hagrid sabía que estaría encantado. Después de todo, ¿a quién no le encantaba el Quidditch? Pero pronto, a Hagrid se le ocurrió algo que le borró la sonrisa del rostro. Si tanto Kyle como Harry entraban en los equipos de sus casas, entonces, cuando Hufflepuff jugara contra Gryffindor, ¿a quién animaría? El rostro de Hagrid se arrugó gradualmente y se tiró de la barba con indecisión. Kyle lo llamó 3 veces antes de que Hagrid saliera de sus pensamientos. ¿En qué estabas pensando hace un momento, con tanta intensidad? Oh, nada. De repente recordé que no he terminado de regar el huerto de calabazas, mintió Hagrid. Acababa de decidir que animaría a ambos equipos, aplaudiendo al siguiente que anotara, pero definitivamente no podía decirlo en voz alta. Hagrid volvió a regar su huerto de calabazas, y Kyle lo siguió afuera en lugar de regresar al castillo. Ninguno de sus amigos, incluyendo a Mikel y Ryan, estaba en el campo de Quidditch, así que no había razón para ir. Mirando a su alrededor, Kyle encontró un lugar plano y empezó a rebuscar en su mochila. Sacó una estufa portátil, un caldero, varias hierbas, pronto formó un pequeño montón. Kyle, ¿qué estás haciendo? Preguntó Hagrid con curiosidad. Estoy preparando algunas pociones, en realidad, un tónico para mascotas, respondió Kyle. Con un movimiento de su varita, Kyle encendió la estufa y colocó el caldero sobre ella. Al principio, Hagrid se interesó bastante al oír que Kyle preparaba remedios para mascotas, pero tras observar unos minutos, volvió a sus calabazas. No lo entiendo, pensó. Hagrid no entendía por qué Kyle tenía que añadir los ingredientes en polvo en 3 dosis distintas a intervalos variables en lugar de verterlos todos de una vez. Había empezado a tomar notas para recordar los pasos, pero los intervalos le daban vueltas, y las notas que acababa de tomar parecieron desvanecerse de su memoria al instante. Decidiendo que era inútil intentar aprender algo útil de esto, Hagrid volvió a regar sus calabazas. Mientras tanto, Kyle estaba completamente absorto en su trabajo, sin notar la retirada de Hagrid. Sujetaba con cuidado su varita y removía la poción en el caldero a intervalos regulares. Elaborar pociones requería precisión. Incluso una tarea sencilla podía salir mal con un solo paso en falso, y no quería empezar de nuevo. El tiempo transcurría lentamente. Cuando Hagrid terminó de regar todas sus calabazas, Kyle casi había terminado también. Añadió una última cucharada de polvo verde oscuro y removió la mezcla en sentido contrario a las agujas del reloj. El líquido amarillo anaranjado del caldero se tornó gradualmente de un hermoso rojo, transparente como el cristal, como rubíes derretidos. Kyle apagó la estufa y, después de que el caldero se enfrió, vertió con cuidado la poción en una botellita que había preparado. Era exactamente lo que necesitaba una botella. ¿Es este el tónico para mascotas? Preguntó Hagrid, mirando la botella con interés. Sí, respondió Kyle, entregándoselo con una sonrisa. Aunque, más precisamente, es un tónico especial para ratas. Hagrid levantó la botella a la altura de los ojos, entrecerrando los ojos ante el líquido rubí con cierto escepticismo. ¿Tónico especial para ratas? Murmuró, aún asimilando la idea. Apenas ese día se había enterado de que existía un tónico específico para ratas, y al parecer, era especial. Volvió a mirar la botella. Hagrid no dudaba de la habilidad de Kyle. Le había llevado casi media hora preparar esa sola botella, lo que demostraba su calidad. No podía evitar preguntarse por qué alguien se tomaría la molestia. Al fin y al cabo, las ratas eran las mascotas más baratas y comunes. En el callejón Diagon, costaban menos de la mitad que un sapo, y ni siquiera lo que costaba una bolsa decente de golosinas para búhos. Además, las ratas mascota no vivían mucho tiempo. Solo unos 7 años, lo que coincidía con el tiempo que un joven mago pasaba en Hogwarts. Otras mascotas, como los sapos y los gatos, podían vivir décadas, y los búhos incluso más. Por ello, muy pocos magos valoraban a sus ratas mascota lo suficiente como para invertir en remedios especiales. Sí, dijo Kyle, guardando la estufa y el caldero. Este tónico es para la rata de los Weasley. Lleva con ellos un tiempo, y cada año, antes del inicio del trimestre, Perky Weasley viene a por un poco.
Pero como la rata ahora es la mascota de Ron, creo que Perky olvidó avisarle. ¿La rata Weasley? Hagrid no conocía muy bien a Perky, pero sí conocía a Ron, el menor de los Weasley, que había visitado a Harry el día anterior. ¿Pero tenía una rata de mascota? Hagrid recordó vagamente que los bolsillos de Ron estaban inusualmente llenos cuando llegaron, aunque no estaba completamente seguro. Su atención estaba casi exclusivamente en Harry, así que no le había prestado mucha atención a Ron. Devolviéndole la botella a Kyle, Hagrid preguntó: «Además de las ratas, ¿puedes preparar tónicos para otras mascotas?» «Por supuesto. Puedo preparar tónicos para los 4 tipos de mascotas permitidos en Hogwarts. ¿Y qué hay de los demás, como las criaturas mágicas?», preguntó Hagrid, con la curiosidad despertando de nuevo. «Es posible encontrar criaturas mágicas», respondió Kyle tras una breve pausa, «pero depende del tipo. Las criaturas mágicas grandes, como Fluffy bueno, no necesitan ningún tónico. ¿Y las arañas?», exclamó Hagrid sin poder contenerse. Kyle lo miró con curiosidad. «¿Qué clase de araña?». Un gigante de 8 ojos, Hagrid dudó, intentando de repente cubrir sus huellas. «No, quiero decir, solo una araña normal, ya sabes, solo que, un poco más grande». Kyle levantó una ceja. «¿Un poco más grande?». Hagrid asintió con convicción. «Sí, solo un poquito más grande». Kyle lo miró largamente, con escepticismo, hasta que la confianza de Hagrid flaqueó. Finalmente, Kyle dijo lentamente: «No». El rostro de Hagrid se desanimó, pero luego escuchó a Kyle agregar: «Pero, puedo intentar resolver algo». «¿Qué?», dijo Hagrid, un poco aturdido, sin procesar aún las palabras de Kyle. «Puedo experimentar y ver si puedo desarrollar un tónico adecuado para ellos», aclaró Kyle. «He hecho cosas similares antes. Si lo necesitas, puedo intentarlo». Al recobrar el sentido, Hagrid sonrió de emoción. «Es fantástico. Bueno, si no es mucha molestia». «No hay problema», respondió Kyle encogiéndose de hombros, «pero no puedo decir cuánto tiempo tomará. Podría ser un mes, o tal vez un año». «Está bien», dijo Hagrid alegremente. «¿Necesitas ayuda? Solo dilo y traeré las hierbas que necesites del bosque prohibido». Aunque la profesora Sprout había trasladado la mayoría de las hierbas raras al invernadero, el bosque prohibido era lo suficientemente grande como para que, con un poco de vagancia, Hagrid normalmente pudiera encontrar lo que necesitaba. «Tengo muchas hierbas aquí, así que no hace falta buscar más», pero, Kyle frunció el ceño pensativo. «Necesitarás conseguirme una muestra. La necesito para comprobar la eficacia de la poción». Los ojos de Hagrid se movieron y murmuró: ¿No puedes usar una araña normal?». «No». Kyle negó con la cabeza con firmeza. «Cada especie reacciona de forma distinta a las mezclas de hierbas. Incluso una pequeña diferencia puede convertir un tónico en veneno. Por ejemplo, la raíz de belladona es un excelente tónico para las ratas Murplat, pero si se la das a una rata común, la matará al instante». Hagrid dudó, cada vez más preocupado. Quería el tónico de araña para ayudar a Aragog, una acromántula que había criado como mascota 50 años atrás. Ahora, con Aragog envejeciendo, Hagrid esperaba encontrar una manera de prolongar su vida. Pero las acromántulas no eran criaturas mágicas comunes. Estaban clasificadas como XXXXX, extremadamente peligrosas, y su posesión estaba estrictamente prohibida. De ninguna manera podía dejar que Kyle supiera de Aragog. Podría intentar persuadir a Aragog o a sus descendientes para que no dañaran a Kyle, pero si alguien lo descubría, Kyle sería expulsado, igual que él. Peor aún, Aragog y su colonia en el bosque prohibido no escaparían de la erradicación. El rostro de Hagrid se tornó decidido mientras debatía con su decisión. Pero justo cuando estaba a punto de abandonar la idea del tónico para arañas, Kyle dijo pensativo: «Espera, si es una araña venenosa, podríamos usar su veneno». Las emociones de Hagrid aumentaron, su humor cambió violentamente mientras miraba a Kyle y decía, ligeramente exasperado: «¿Podrías decir todo de una vez la próxima vez?». «Me gustaría», dijo Kyle, rascándose la cabeza, «pero no me gustan mucho las arañas, así que mis conocimientos se limitan a un libro que leí hace unos años. Ha pasado tanto tiempo que tengo que rebuscar en mi memoria para recordar las cosas con precisión». Hagrid empezó a ponerse nervioso de nuevo. «Entonces, ese veneno que mencionaste». «Sí, exacto», dijo Kyle, mirando fijamente a Hagrid y sonriendo de repente. «Parece que podrías tener acceso a una araña venenosa». «Yo no». «No». «No tengo», protestó Hagrid, alzando la voz mientras negaba con la cabeza vigorosamente.
Tengo un amigo, sí, un amigo aficionado a las arañas venenosas. Solo pregunto en su nombre. Oh, dijo Kyle con una mirada cómplice, entonces es para tu amiga. Sí, es cierto. Las orejas de Hagrid se pusieron rojas y apartó la mirada rápidamente, ansioso por cambiar de tema. Entonces, ¿cuánto veneno de araña necesitas? Haré que te lo prepare. Todavía no estoy seguro, respondió Kyle, considerando la pregunta. Depende de la potencia, pero para mayor seguridad, cuanto más, mejor. Kyle se quedó con Hagrid hasta el mediodía, pero al acercarse la hora de comer, tuvo que regresar al castillo. Hagrid lo invitó a comer, pero Kyle declinó rápidamente tras dudarlo un instante. Acababa de ver a Hagrid sacar dos criaturas largas y extrañas de un estante, hacerles unos cortes rápidos y echarlas en un recipiente, cubriéndolas con una sustancia espesa y viscosa de color verde y amarillo. Si se quedaba, temía a pasar el primer fin de semana del nuevo curso escolar en la enfermería. Ignorando las protestas de Hagrid, Kyle avanzó rápidamente por los terrenos y regresó a la seguridad del castillo. A estas alturas, el gran comedor del primer piso ya estaba abarrotado, y la animada charla era incluso más intensa de lo habitual, gracias a la emoción de las pruebas de Quidditch. Si hubiera volado un poco más bajo, gimió un estudiante de Gryffindor en la entrada. No tienes idea. La snitch dorada voló justo debajo de mí y ni siquiera la vi. Qué lástima, dijo su compañero con compasión. ¿Crees que aún entrarás en el equipo? Creo que sí, respondió el chico con seguridad. Los otros candidatos a buscador no fueron tan buenos, la verdad. Algunos incluso se cayeron de sus escobas. Comparado con eso, yo lo hice bastante bien. Eso es fantástico. Mientras Kyle caminaba por el gran comedor, escuchó conversaciones similares por todas partes. En la mesa de Gryffindor, casi todos los que habían hecho las pruebas para el equipo parecían confiados en sus posibilidades, incluso aquellos que se habían caído de sus escobas. Cuando Kyle finalmente llegó a la mesa de Hufflepuff, vio a Cedric acercándose. ¿Cómo fueron las pruebas?, preguntó Kyle. Cedric negó con la cabeza, tomando un largo trago de jugo de calabaza antes de responder. Mucha gente se apuntó, pero la mayoría no estaba cualificada. Algunos ni siquiera podían hacer giros aéreos básicos. Hizo una pausa y añadió. Y vi a tus dos compañeros de piso allí. ¿Mikkel y Ryan?, preguntó Kyle con curiosidad. ¿Cómo les fue? La expresión de Cedric se tornó ligeramente incómoda, como si estuviera eligiendo cuidadosamente sus palabras. Tras una larga pausa, dijo. No creo que sean muy adecuados para el Quidditch. ¿Tan mal? Kyle se quedó atónito. Para Cedric, que siempre había sido bondadoso, decir que alguien no era apto para el Quidditch, su rendimiento debió ser realmente malo. Kyle recordó que les había ido bastante bien en las clases de vuelo. Nada extraordinario, pero al menos podían mantenerse estables en el aire. Tal vez estaban demasiado nerviosos para volar bien, sugirió Kyle. No es eso, suspiró Cedric. El problema principal fue que no conocía nada de las reglas del Quidditch. Ryan simplemente corrió por el campo, sin prestar atención a sus compañeros ni a sus oponentes. Pasó el balón al otro equipo 2 veces. Kyle hizo una mueca, pero Cedric no había terminado. Mikkel fue aún peor. Confundió una Bludger con una Quaffle e intentó marcar con ella. Kyle se quedó sin palabras. Después de un momento, añadió. Bueno, al menos tiene brío. Ojalá así fuera, dijo Cedric, suspirando de nuevo. Apenas avanzó 3 metros antes de perder el control de la Bludger. Si los demás no hubieran reaccionado rápido, probablemente ya estaría en la enfermería. Kyle se quedó sin palabras y notó que Cedric le dirigía una mirada comprensiva que parecía un poco divertida. Miren, fue solo un accidente, dijo Kyle, intentando defender a sus compañeros. Suelen ser bastante normales fuera del Quidditch. ¿En serio? Cedric arqueó una ceja. ¿No fue uno de ellos quien accidentalmente voló el aula de encantamientos con un simple encantamiento de iluminación el año pasado? Eso fue, bueno, Mikkel tiene problemas con el control de la magia. No fue su culpa, respondió Kyle con firmeza. Fue prácticamente un acto del destino. Cedric se rió entre dientes, pero continuó. ¿Y qué me dices de aquella vez que te copiaron la tarea, pero pusieron tu nombre? Kyle apenas había abierto la boca cuando Cedric continuó. O cuando uno de ellos le pidió al profesor Snape que añadiera agua a su poción durante el examen. O cuando uno de ellos logró teñirse de azul. Espera un momento, interrumpió Kyle, con expresión cada vez más alarmada. ¿Cómo lo sabes? Bueno, dijo Cedric sonriendo, el aula de historia de la magia da al patio del péndulo. Desde las ventanas se ve la entrada del ala del hospital.
Cierto. Kyle guardó silencio un momento antes de añadir con exagerada seriedad. Cedric, empiezas a parecer un chismoso. Ese no es el estilo de Hufflepuff. Cedric lo miró divertido pero no dijo nada. Bueno, concedió Kyle, cogiendo una tostada. Volvamos al tema. ¿Hay algún otro cambio en el equipo este año? Cedric lo miró, percibiendo el brusco cambio de tema, pero siguió adelante. Slytherin se renovó por completo, aunque lo único que sé con certeza es que su nuevo capitán es Marcus Flint. Gryffindor, en cambio, mantuvo el mismo equipo del año pasado. No encontraron a ningún recién llegado prometedor, y Oliver Wood ha estado estresado por ello toda la mañana. Ravenclaw, en cambio, encontró un buscador fantástico, y. Apuesto a que puedes adivinar quién. No, ¿verdad? Adivinó Kyle. El año pasado me dijo que quería presentarse a las pruebas para buscador. Exactamente, respondió Cedric con una sonrisa. Fue la primera en atrapar la snitch dorada durante las pruebas. El capitán de Ravenclaw estaba tan contento que probablemente la habría nombrado buscadora del equipo en ese mismo instante, si no fuera tan temprano en la temporada. Kyle se rió entre dientes mientras Cedric agregó: deberías haberlo visto. Wood estaba tan envidioso que sus ojos casi se pusieron verdes. Corrió directo a la profesora McGonagall para preguntarle si los de primer año podían unirse al equipo, pero en cambio recibió una buena reprimenda. Oye, parece que alguien está hablando de nuestro estimado capitán, dijo una voz detrás de ellos. ¿La madera es tan popular ahora?, añadió otra voz. Kyle se giró y vio a Fred y George Weasley acercándose. Se sentaron a ambos lados de él y preguntaron: ¿de qué están hablando? Las pruebas de Quidditch, respondió Cedric sonriendo. Entonces, ¿la profesora McGonagall accedió a que reclutaras a los de primer año? Ante esto, las sonrisas en los rostros de Fred y George se desvanecieron. Fred se cubrió la cara dramáticamente y gimió. Olvídalo, intentemos seguir siendo amigos. Wood debe haberle prestado su cerebro a un troll, murmuró George, negando con la cabeza. ¿De verdad cree que nuestro hermano pequeño Ron heredó las habilidades de Quidditch de Charlie y quiere convertirlo en buscador? Merlin, ayúdanos. Ron como buscador, Fred se estremeció como si imaginara un desastre. Si eso ocurriera, mejor que perdiéramos todas las partidas para ahorrarnos la humillación. Por suerte, la profesora McGonagall descartó esa idea, dijo George con alivio. Incluso Harry Potter es una mejor opción. Kyle los miró con curiosidad. ¿De verdad tenían estos dos talentos para predecir el futuro? De todos modos, dijo Fred, cogiendo una baqueta y masticándola entre palabras, estamos planeando una expedición al cuarto piso. ¿Quieres venir? Cedric arqueó las cejas. No te refieres a la habitación al final del pasillo del cuarto piso, ¿verdad? Fred le guiñó un ojo conspirador. ¿Hay alguna otra parte del cuarto piso que valga la pena explorar? Pero, Cedric dudó. ¿No dijo el director Dumbledore que teníamos prohibido ir allí? No seas tonto, respondió George, moviendo un dedo con aire de autoridad. Solo vale la pena explorar los lugares prohibidos. Nadie se escapa de noche solo para visitar el aula de transformaciones. El aula de pociones podría ser interesante, añadió Fred. Lo intentamos el primer año, dijo George, y, por si acaso, le echamos un par de bombas fétidas. Lamentablemente, el olor desapareció al día siguiente, finalizó Fred. Los ojos de Kyle se iluminaron con interés. Caminar de noche al aula de pociones, no es mala idea. No, Kyle, dijo Fred, negando con la cabeza. Ya lo hemos explorado. No hay nada que valga la pena ahí. El cuarto piso es el verdadero premio, dijo George, sonriendo. Dumbledore es una leyenda, montando algo así justo al principio del trimestre. Entonces, ¿estás dentro o no?, preguntó Fred de nuevo, inclinándose. Pero, Cedric seguía dudando. Es peligroso allí. ¿No te preocupa? Eso es porque no conoces bien a Dumbledore, respondió Fred con seriedad. Si de verdad fuera peligroso, jamás lo habría mencionado. Bien. Sintiendo la incertidumbre de Cedric, Fred y George intercambiaron miradas antes de continuar. De hecho, echamos un vistazo rápido antes de que empezara el trimestre, susurró Fred. Solo hay una puerta. No hay retratos ni nada. Tiene que ser algún tipo de prueba, dijo George con voz persuasiva. Si la apruebas, nuestra casa podría ganar 100 puntos. O mejor aún, un premio especial por servicios a la escuela. Añadió Fred con un brillo en los ojos. Cedric parecía intrigado. Los gemelos Weasley tenían razón. Hagrid vigilaba el bosque prohibido para mantener a los estudiantes fuera, pero nadie parecía vigilar el supuesto peligro del cuarto piso. Eso era ciertamente extraño.
De acuerdo. Me apunto. Cedric finalmente accedió, aunque añadió. Pero los estaré vigilando para asegurarme de que no se metan en muchos líos. Ya veo, entonces contaremos con la supervisión del señor Diggory, dijo Fred con fingida seriedad, haciendo una ligera reverencia. Luego se volvieron hacia Kyle expectantes. Kyle parpadeó, sin estar ni de acuerdo ni en desacuerdo, y en su lugar preguntó directamente. ¿Cuándo planeas ir? Cualquier momento está bien, pero primero tenemos que resolver dos problemas, empezó Fred. Lo hemos intentado, y el encantamiento de desbloqueo no funciona en esa puerta. Kyle, ¿no dijiste que tenías una llave maestra? Kyle asintió. La llave maestra había llegado con su capa de invisibilidad, aunque no la había usado mucho hasta ahora. Entonces, eso está cubierto, dijo George. Pero aún tenemos que encontrar la manera de distraer a Filch. Ha estado merodeando por el cuarto piso todas las noches, así que tendremos que distraerlo de alguna manera. ¿Y si simplemente lanzamos unas cuantas bombas fétidas en otro lugar justo antes de subir al cuarto piso? Sugirió Cedric. Eso también fue lo primero que pensamos, pero no, dijo Fred, negando con la cabeza. Las bombas fétidas solo nos harían entrar en la habitación, no salir. Si Filch se queda cerca de la puerta y no hay otra salida, estaremos atrapados. Filch no puede quedarse allí toda la noche, respondió Cedric dubitativo. Puede y lo hará, dijeron Fred y George al unísono, negando con la cabeza. Llevaban las últimas noches vigilando los movimientos de Filch con el mapa del merodeador, y cada vez que lo comprobaban, Filch estaba apostado en el cuarto piso. Quizás podríamos pedirle ayuda a alguien, sugirió Cedric. Acordar una hora, digamos 1 o 2 horas después, y que activen una distracción para alejar a Filch. ¿Estás seguro de que estarán despiertos y podrán hacerlo justo a tiempo? Preguntó Fred, con tono inseguro. Cedric dudó, dándose cuenta de que no podía garantizar la sincronización perfecta. Si Filch no se distraía adecuadamente o no salían con la suficiente rapidez, su plan fracasaría. Vamos a revisar Sonko, sugirió Kyle de repente. Deberían tener algo que nos permita distraer a Filch cuando queramos. Jaja, estás en la misma página que nosotros. Dijeron Fred y George, sonriendo mientras terminaban rápidamente de cenar. Llevaron a Kyle y Cedric por un pasadizo secreto hasta Oxmeade y regresaron con un libro que les resultó familiar. Fuerzas Oscuras. ¿Una guía para la autoprotección? Preguntó Cedric, desconcertado. ¿Por qué comprarías eso? Este no es un libro cualquiera, dijo Fred misteriosamente mientras conducía al grupo fuera del castillo. Sacó una pluma y la levantó. Miren esto. Con un rápido chasquido, Fred partió la pluma por la mitad. Al instante, el libro empezó a temblar violentamente, y sus páginas se dispersaron al tiempo que se oían una serie de fuertes y crepitantes explosiones. Es la última broma de Sonko, explicó Fred con una sonrisa. Perfecto para jóvenes magos que buscan una excusa para faltar a clase. Es como una versión temprana de nuestra caja de refrigerios Skiving, pero con un poco más de impacto. Con esto, podemos alejar a Filch cuando queramos, dijo George, sacando 2 libros idénticos más de su bolsillo. ¿Cuál es el alcance? Preguntó Kyle, examinando el libro falso. No demasiado lejos, respondió Fred, pero es más que suficiente para atraer a Filch a otro piso. Hola a todos, este fanfic lo estás escuchando en el canal de Naga Fanfiction, dale like y suscríbete, me haría muy feliz, bueno los dejo seguir escuchando. El grupo logró completar todos los preparativos en tan solo medio día. Colocaron los libros explosivos en el 5º y 6º piso, perfectamente posicionados para alejar a Filch del pasillo del 4º piso cuando lo necesitaran. Con todo listo, planearon salir juntos esa noche para un recorrido nocturno colectivo por el corredor prohibido. Pero las cosas dieron un giro inesperado. Algunos Gryffindors mayores, demasiado impacientes para esperar el toque de queda, se colaron en el 4º piso durante la cena. A diferencia de Fred, George y los demás, estos estudiantes no tenían plan, ni accesorios, ni mapa del merodeador. Solo puro impulso. Como era de esperar, ni siquiera lograron abrir la puerta antes de que Filch, al acecho, los sorprendiera con las manos en la masa y los llevara rápidamente al despacho de la profesora McGonagall. El reloj de arena de Gryffindor pronto perdió 50 puntos. Pero eso fue solo el comienzo. Poco después, los estudiantes de Ravenclaw, Slytherin y Hufflepuff empezaron a salir de sus salas comunes, cada uno con la esperanza de echar un vistazo al misterioso pasillo del 4º piso. Fred y George, que vigilaban el mapa del merodeador, se quedaron atónitos al ver cómo aparecían constantemente nombres en el pasillo, antes silencioso. La situación se descontroló rápidamente.
Con tantos estudiantes intentando colarse en el cuarto piso, los profesores tomaron medidas. Tras una breve discusión, varios de ellos se turnaron para patrullar cerca del cuarto piso, listos para atrapar a cualquier explorador nocturno. Quienes fueran atrapados se enfrentaban al castigo más severo: detención. Los profesores resultaron ser mucho más problemáticos que Filch. George intentó crear una distracción encendiendo fuegos artificiales encantados en el primer piso. Fuegos artificiales que se iluminaban al entrar en contacto con el agua. Filch, como era de esperar, bajó furioso al oír el ruido, y la profesora McGonagall no tardó en seguirla, con aspecto serio. Sin embargo, mientras Fred observaba el mapa del merodeador desde las sombras cerca de la escalera del segundo piso, suspiró. La profesora McGonagall se está pasando de la raya. En el mapa, el nombre de McGonagall seguía estacionado en el cuarto piso, a pesar de que acababan de ver su cabeza abajo con Filch. Se dieron cuenta. La McGonagall que habían visto era una ilusión o una ingeniosa técnica de transformación. Con magia de tan alto nivel en su contra, el grupo sabía que sus posibilidades de explorar el cuarto piso eran escasas. Tras una breve discusión, decidieron a regañadientes esperar a que la situación se calmara. Uno a uno, regresaron a sus dormitorios, dejando la aventura de la noche para otra ocasión. Los 4 estudiantes esperaron pacientemente durante 3 días. Tarde en la tercera noche, salieron sigilosamente de sus dormitorios y se deslizaron por los pasillos en penumbra. Fred, George, susurró Cedric desde atrás, con un poco de ansiedad. ¿Seguro que los profesores ya no patrullan el cuarto piso? Lo vigilamos anoche, susurró Fred con seguridad. Ninguno de los profesores ha estado cerca del cuarto piso desde el fin de semana. No creo que empiecen esta noche. Ya casi llegamos, añadió George al detenerse en el tercer piso. Sacó el mapa del merodeador para comprobarlo. Tenemos suerte. No hay profesores por aquí, y Filch también se ha ido. ¡Ay, Merlin! Adivina a quién veo en el mapa. ¿Quién? Fred sonrió. No me digas que es Perky. No es Perky, respondió George, con las cejas arqueadas por la sorpresa. Son Ron, y Harry, Hermione y Neville. Están todos en la sala de trofeos. Ajá. Fred rió entre dientes. Mira a Ron, metiendo a sus amigos en problemas al principio del curso. Igual que nuestro hermano pequeño. Sonido metálico. El repentino ruido metálico resonó por el pasillo. Alguien había derribado una armadura, y el eco del metal en la noche silenciosa era tan fuerte como un petardo. ¡Ay, Merlin! Los han pillado. Susurró George. 2 noticias. La buena es que Filch ahora está centrado en Ron y sus amigos, así que esta es nuestra mejor oportunidad para revisar el cuarto piso. La mala es que el ruido podría atraer a un profesor en cualquier momento. Entonces será mejor que nos apresuremos, dijo Fred, mirando el mapa y acelerando el paso hacia el cuarto piso. En el mapa, Harry, Ron y los demás se dirigían hacia ellos, con Filch pisándoles los talones. Si no se apresuraban, Filch sería conducido directamente hacia ellos. Corrieron por el pasillo y finalmente llegaron a la misteriosa puerta al final del pasillo del cuarto piso, siguiendo las instrucciones del mapa. Estudiantes, fuera de la cama. Se oyó un grito repentino y estridente. Era Peeves, cuya voz resonó alegremente desde un pasillo cercano. Estudiantes que no duermen, en el pasillo de encantamientos. Retiro todo lo dicho. Creo que Ron es idiota, murmuró George, dejando el mapa del merodeador. Metió la mano en el bolsillo y sacó la llave maestra de bronce. Gracias, Kyle. George insertó la llave y la giró suavemente. Con un suave clic, la puerta se abrió. Date prisa, entra. Espera, ¿qué es eso en nombre de Merlin? George se quedó paralizado en el umbral, mirando fijamente el oscuro pasillo. 3 pares de brillantes ojos verdes, como de insecto, lo observaban fijamente. Justo dentro de la habitación, un perro enorme y monstruoso hacía guardia. Su cuerpo ocupaba todo el espacio, desde el techo hasta el suelo. Sus 3 cabezas se alzaban en la oscuridad, cada boca abierta y goteando saliva, revelando hileras de dientes afilados y amarillentos. Maldita sea, esta vez Dumbledore no bromeaba. Corre. Jadeó George, dándose la vuelta al instante. Fred y Cedric avistaron a la criatura, y cuando el perro de 3 cabezas se abalanzó hacia adelante con un rugido, cualquier curiosidad o deseo de aventura se desvaneció. No tenían ninguna duda de lo que significaba ese sonido. Corrían un grave peligro. Sin decir palabra, corrieron por el pasillo, corriendo para salvar la vida. Que Filch los atrapara era infinitamente mejor que acabar convertidos en comida para perros. Los 3 no se detuvieron hasta llegar a la puerta de la cocina, jadeando en busca de aire.
El director Dumbledore habla en serio. Exclamó George con voz entrecortada. Por Merlín. De hecho, metió un perro de 3 cabezas adulto en el colegio. ¿En qué estará pensando? Sin duda hay algo escondido debajo de esa cosa, dijo Fred, recuperando el aliento. ¿Te diste cuenta? Ese perro estaba justo encima de una trampilla. No importa, dijo George, negando con la cabeza. Es imposible que ese perro se aparte para nosotros. Espera, dijo Cedric de repente, mirando a su alrededor. ¿Dónde está Kyle? Los ojos de Fred se abrieron de par en par al darse cuenta de que solo eran 3. Kyle había desaparecido sin que se dieran cuenta. En el 4º piso del castillo, ni los gemelos Weasley ni Cedric se dieron cuenta de que, en su prisa por escapar, la puerta, que había quedado entreabierta, se había cerrado silenciosamente. Hacer clic. El sonido de la puerta cerrándose cortó los gruñidos de Fluffy y el silencio se apoderó del pasillo una vez más. Dentro, el perro de 3 cabezas de Hagrid estaba de pie, con cada hocico olfateando con avidez algo en un rincón. Fluffy se acercó poco a poco, centímetro a centímetro, hasta que pareció que su hocico estaba a punto de tocar el lugar cuando, de repente, un brazo surgió de la nada. Quebrar. El brazo, aparentemente irritado por la curiosidad de Fluffy, golpeó una de sus cabezas. Dar marcha atrás. Oh no. Fluffy gimió suavemente, pero no parecía enojado. En cambio, meneó la cola y, con las 3 cabezas, se acercó con entusiasmo. Reconoció esa voz y ese olor. Era la persona que lo entendía y siempre tenía asesina sabrosa a mano cuando se encontraban. Fluffy se acercó alegremente, las 3 grandes cabezas se empujaban entre sí con anticipación. Está bien, Fluffy, cálmate. Con un suspiro, Kyle se quitó la capa de invisibilidad, le dio una palmadita a Fluffy en una de sus enormes cabezas y sacó 3 bolsas grandes de golosinas de su bolsillo, colocándolas en el suelo. Había suficiente para las 3 cabezas, así que nadie tendría que pelearse por ellas. Fluffy bajó la cabeza al instante y empezó a devorar las golosinas. Esta asesina era lo mejor que había probado en su vida, aunque Hagrid nunca le había preparado nada parecido. Mientras Fluffy comía, se oyó un ruido de pasos apresurados desde fuera de la puerta. Alguien tiró frenéticamente de la puerta. ¡Oh, no! Está cerrado, dijo la voz de Ron, presa del pánico, desde afuera. Estamos perdidos. Estamos acabados. Vamos, date prisa. Urgió una voz ronca. Kyle miró hacia la puerta, frunció el ceño y volvió a ponerse su capa de invisibilidad. Aló Mora. La cerradura hizo clic y la puerta se abrió. Un segundo después, 4 jóvenes magos asustados irrumpieron, cerrando la puerta rápidamente tras ellos y apretándose las orejas contra ella. Después de un momento, Ron susurró. Pensó que estaba cerrado, así que, tal vez estemos bien, Ron, tengo un mal presentimiento sobre esto. Harry respiró hondo. ¿Recuerdas esos gruñidos que oímos antes? Creo que venían de esta habitación. ¿Neville, qué pasa? Harry se giró y encontró a Neville tirando de su manga, su rostro repentinamente pálido y brillante por el sudor. Sin necesidad de preguntar, Harry pronto se dio cuenta de lo que había hecho que Neville estuviera tan aterrorizado. Había visto al perro de 3 cabezas. Tras ser interrumpido durante su comida, Fluffy no estaba contento. Las 3 cabezas fijaron una mirada furiosa en los jóvenes magos y emitieron un gruñido que estremeció la sala. Ron y Neville se quedaron paralizados de terror. Sus mentes les gritaban que corrieran, pero sus piernas se negaban a obedecer. En ese tenso momento, Harry fue el más rápido en reaccionar. Buscó detrás de él, encontró el pomo de la puerta y, con la ayuda de Hermione, sacó a Ron y Neville de la habitación. Fluffy no los persiguió, simplemente dejó escapar un par de gruñidos de advertencia antes de regresar a su comida. Pero Harry y sus amigos no se dieron cuenta. Al igual que los demás estudiantes que habían huido antes, corrieron desde el 4º piso sin mirar atrás, deteniéndose finalmente, jadeando, frente al retrato de la dama gorda. ¿Dónde han estado? Preguntó la señora gorda, mirándolos fijamente. ¿Qué día es hoy? Contando a esos 2 de antes, ahora hay 6 pequeños magos dando un paseo nocturno. No preguntes. Hocico de cerdo, hocico de cerdo, hocico de cerdo era la contraseña. La señora gorda no preguntó nada más y se abalanzó, permitiéndoles entrar a trompicones en la sala común. Se desplomaron temblorosos en los sillones. Durante un largo rato nadie habló, especialmente Neville, que parecía como si nunca volviera a hablar. Qué extraño, Hermione, que se había calmado primero, finalmente rompió el silencio. ¿Se dieron cuenta de que el perro estaba comiendo? Sí, casi nos come, respondió Ron, todavía conmocionado.
Probablemente estaba descubriendo cómo comernos a todos de un solo bocado. ¿Qué estás mirando?, espetó Hermione. O sea, ya estaba comiendo antes de que entráramos, y se estaba comiendo 3 comidas envasadas. ¿Qué prueba eso?, preguntó Harry. ¿Es que nadie aquí piensa?, dijo Hermione, exasperada. ¿Recuerdas el gruñido que oímos al entrar? Eso significa que alguien más estuvo en esa habitación antes que nosotros, y le dieron comida al perro de 3 cabezas para calmarlo. Quienquiera que fuera debía tener una razón para hacerlo. Le estás dando demasiadas vueltas. Deberíamos estarle agradecidos, dijo Ron, dándose una palmadita en el pecho. Si no hubiera traído esa comida para el perro de 3 cabezas, todos estaríamos. ¿No te diste cuenta de dónde estaba parado el perro de 3 cabezas?, interrumpió Hermione. ¿En el suelo?, respondió Ron, encogiéndose de hombros. No estaba mirando sus pies, estaba mirando sus cabezas. Y por si no te diste cuenta, tiene 3 cabezas. No es el suelo, sino la trampilla. Obviamente, protege algo. ¿Guardando algo? ¿Sí? Hermione se puso de pie y los miró fijamente. Si no les importa, me voy a la cama, antes de que a alguno se le ocurra un plan brillante para que nos maten o, peor aún, nos expulsen. Ron la miró boquiabierto mientras se alejaba. Lo que es peor, debería darse cuenta, al otro lado del castillo. Después de que Harry y los demás se marcharon, Kyle volvió a levantarse la capa de invisibilidad. Se acercó a Fluffy e intentó abrir la trampilla que estaba debajo del enorme perro. Al principio, Fluffy presionó firmemente la trampilla, negándose a dejar pasar a Kyle. Solo cuando Kyle sacó una de las plumas de Fauces, Fluffy movió su pata a un lado de mala gana. ¿Ves? Te dije que estoy aquí de parte de Dumbledore, pero no me creerías, dijo Kyle con cara seria. Como castigo, la próxima vez no tendrás asesina de Murtlap. Ante esto, Fluffy se puso frenético, rodando por el suelo y gimiendo. Luego miró a Kyle con las 3 cabezas, cada una de ellas dirigiéndole la mirada más lastimera posible. Si fuera un gato atigrado quien lo mirara así, Kyle habría cedido al instante. Pero Fluffy era demasiado feo para ese enfoque, y una sola mirada a esas caras le hizo palpitar la cabeza. Para descansar un poco, y no molestar a sus ojos, Kyle suspiró y sacó una bolsa grande de carne de rata seca de Murtlap, tirándola a un lado. Fluffy se acercó de un salto, encantado. Ignorándolo, Kyle abrió la trampilla y echó un vistazo. Pero estaba completamente oscuro allí abajo y no podía ver nada. Kyle sacó su varita y metió la mano debajo de la trampilla. Lumos. Con un estallido de luz blanca, Kyle pudo distinguir una masa de enredaderas verdes enrolladas directamente debajo de la trampilla. «¿De verdad que es la trampa del diablo?», murmuró, guardando la varita. Luego llamó a Fluffy. «Bien, quédate aquí. Si Dumbledore viene con alguien, ladra fuerte». «Guau», Fluffy, que acababa de terminar su cecina, asintió obedientemente. Kyle le dio una última palmadita a la enorme cabeza del perro y luego saltó por la trampilla. Plaf. La suave trampa del diablo lo atrapó como una hamaca, con sus zarcillos serpenteando a su alrededor. Kyle no se resistió. En cambio, se quedó quieto. Efectivamente, después de 3 segundos, los zarcillos lo soltaron y cayó suavemente al suelo. Al ponerse de pie, observó la trampa del diablo con una mirada extraña. Honestamente, ¿en qué estaba pensando la profesora Sprout? Kyle reflexionó. ¿Y qué tal la lazo del diablo? Podrías cerrar los ojos, coger cualquier planta del invernadero 3 y sería una mejor barbera. La trampa del diablo sonaba intimidante, pero sus debilidades eran obvias. Temía a la luz y al fuego, y un simple encantamiento de iluminación la volvía completamente inofensiva. Está destinado a detener a los intrusos, pero aquí no hace nada más que actuar como un aterrizaje suave. Pensó, sacudiendo la cabeza. ¡Qué desperdicio! Kyle levantó la vista, observando el entorno silencioso, y respiró hondo. Luego gritó. ¿De quién es esta trampa del diablo? El silencio llenó la habitación, interrumpido solo por los débiles ecos. ¿De quién es la trampa del diablo? La trampa del diablo, la trampa. Al escuchar la voz de Kyle, Fluffy asomó la cabeza con curiosidad por la trampilla y miró hacia abajo. No es asunto tuyo. Retrocede. Gritó Kyle. Con un suave gemido, Fluffy retiró la cabeza a regañadientes. Kyle se aclaró la garganta y volvió a gritar. ¿De quién es la trampa del diablo? Si nadie la reclama, me la llevo yo. Todavía no hay respuesta. Satisfecho, Kyle sacó una cajita de su bolso de cuero y la desdobló en el suelo. 10 segundos después, había guardado cuidadosamente toda la planta lazo del diablo, maceta incluida, en la caja. Se sacudió las manos, se metió la caja bajo el brazo y caminó hacia el siguiente nivel.
siguió un estrecho pasillo de piedra que conducía a una habitación bien iluminada. Curiosamente, la habitación estaba vacía. Siguiendo adelante, se topó con una pesada puerta de madera. Agarró el pomo y tiró. La puerta se abrió con un crujido, revelando nada. Solo una habitación oscura y vacía. ¿El profesor Proudfoot era perezoso? Kyle pensó. Observó la habitación oscura que tenía delante, dudando si continuar o no. A juzgar por la falta de obstáculos, era evidente que, aparte de Fluffy y la trampa del diablo, los demás puntos de control aún no se habían instalado. Si doy la vuelta ahora, todo este viaje habrá sido un desperdicio. Pensó, frunciendo el ceño ante la habitación vacía. Olvídalo, ya he llegado hasta aquí. Podría echar un vistazo, murmuró Kyle, sacudiendo la cabeza mientras daba un paso adelante. En cuanto entró, la habitación, antes oscura, se iluminó al instante. Al bajar la vista, vio un enorme tablero de ajedrez bajo sus pies, con imponentes piezas a su alrededor. Kyle se animó al instante. Obra de la profesora McGonagall, pensó. Siempre se esfuerza más que el profesor Flitwick. Con razón es la subdirectora. Para continuar, necesitaba ganar la partida de ajedrez mágico. Siendo sincero, admitió para sí mismo, esto podría ser complicado. No había jugado mucho al ajedrez mágico, solo había jugado ocasionalmente con Fredo George. Era suficiente para divertirse un poco, pero nunca se había enfrentado a un oponente real. Aún así, Kyle no era de los que se rendía fácilmente. Se acercó tranquilamente a una torre negra y extendió la mano para tocar su superficie de piedra, listo para ocupar su lugar. Podría intentarlo. En el peor de los casos, volveré por donde vine. Esperó 5 minutos, pero la pieza permaneció inmóvil. Confundido, caminó hacia el caballo, sin respuesta. El alfil, el peón, ni siquiera el rey, ninguno se movió. Kyle caminó hasta la salida, pero las piezas permanecieron completamente inmóviles. Se dio cuenta de que eran solo piezas de prueba. La profesora McGonagall aún no había terminado de preparar su desafío. Las siguientes habitaciones estaban igualmente vacías, sin ningún obstáculo. Decepcionado, Kyle regresó por donde había venido. Parece que llegué demasiado pronto, pensó, un poco desanimado. Quizás Dumbledore y los profesores creían que un Fluffy era suficiente para disuadir a cualquier intruso por el momento. Después de salir del 4º piso, Kyle hizo un rápido desvío a las aulas subterráneas antes de regresar a la sala común de Hufflepuff. Gracias a Dios, por fin has vuelto. Cedric había estado esperando en la sala común. Su curiosidad se despertó al ver entrar a Kyle. ¿Dónde estabas? En el 4º piso, respondió Kyle. ¿No acabamos de venir juntos de allí? Me refiero a después de que corrimos de regreso desde el 4º piso. No corrí, dijo Kyle, tras pensarlo un momento. De hecho, conocí a Fluffy el año pasado cuando Hagrid nos presentó. Ah, y Fluffy es el nombre del perro de 3 cabezas que vimos esta noche. Kyle se acomodó en una silla y colocó una jarra de jugo de calabaza y un plato de galletas en la mesa frente a él, bocadillos que había traído de la cocina. Aunque era tarde, la cocina había estado llena de elfos domésticos, tan activos como lo eran durante el día. Incluso se habían ofrecido a preparar una comida completa, pero Kyle se negó, solo quería un refrigerio rápido. Cedric parpadeó, procesando la nueva información. Espera, ¿acabas de decir que conocías al perro de 3 cabezas? Sí, lo conozco desde hace 1 año, dijo Kyle con naturalidad. Aún es un cachorrito, no tiene ni 2 años. ¿Pero por qué no dijiste nada antes? Sí, Kyle se encogió de hombros. Pero todos salieron corriendo tan rápido, que de repente ya no estaban. El rostro de Cedric se sonrojó levemente. Ver al perro de 3 cabezas había sido un shock, y su primer instinto fue huir, dejando poco espacio para escuchar lo que decían los demás. Kyle le acercó el plato de galletas. ¿Quieres una galleta? Son de queso, no están mal. Sí, gracias. Cedric, con un poco de hambre, tomó uno y se lo metió en la boca. ¿Entonces estuviste en el 4º piso todo el tiempo? Sí, confirmó Kyle asintiendo. Cedric cogió otra galleta, todavía curioso. ¿Te fijaste en la trampilla debajo del perro de 3 cabezas? Sí, pero por desgracia, suspiró Kyle. Supongo que llegamos demasiado pronto. Los profesores aún no lo han preparado todo. Por ahora, solo quedan unas cuantas aulas vacías. ¿Qué dijiste, que debajo de la trampilla hay una habitación vacía? A la mañana siguiente, cuando Fred y George oyeron esto de Kyle, sus rostros reflejaron los de Cedric de la noche anterior. Conmoción, duda e incredulidad. Debido a la trampilla, ninguno de los dos había dormido bien.
Cada vez que cerraban los ojos, la aterradora imagen del perro de 3 cabezas se cernía sobre sus mentes. Habían pasado la mitad de la noche especulando sobre qué tesoro sería lo suficientemente valioso como para merecer la protección del perro. Quizás los exámenes finales. O incluso la espada de Gryffindor. Dudaron sin parar, y finalmente se quedaron dormidos justo antes del amanecer. Y ahora Kyle les decía que las habitaciones bajo la trampilla estaban vacías. A Fred y George les costaba aceptarlo. ¿Dónde estaba la aventura, la emoción del descubrimiento? ¿Acaso Dumbledore simplemente había designado un rincón vacío del castillo para su enorme perro guardián? Era demasiado simple, incluso decepcionante. Esas aulas probablemente no llevan mucho tiempo ahí, dijo Kyle, dándole a Fred una palmadita tranquilizadora en el hombro. Es solo que, con el comienzo del curso escolar, los profesores están ocupados. Probablemente aún no han tenido tiempo de preparar los desafíos. Siempre podemos volver a revisar más tarde, por Halloween o las vacaciones de Navidad. Tienes razón, suspiró Fred. Parece que tendremos que esperar. Pero eso podría darnos más tiempo para buscar la última pista de la contraseña. Cedric, que había estado bebiendo su jugo de calabaza, dejó la taza. De verdad creo que deberías olvidarlo. Hogwarts es tan grande que nunca lo encontrarás, aunque te quedes hasta la graduación. No, replicó George, negando con la cabeza. Los creadores del mapa del merodeador no habrían escondido las pistas en lugares aleatorios que no tenían sentido. ¿Sí? La primera pista que encontramos estaba en la puerta de la oficina de Filch, un lugar al que solo iría alguien detenido, añadió Fred. Luego, en la pared de la sala de trofeos, las salas comunes de las 4 casas, y la torre más alta del castillo. En resumen, todos son lugares significativos o inusuales de alguna manera, reflexionó George, acariciándose la barbilla con aire pensativo. Y parece que estamos muy cerca de la respuesta final, como si solo hubiera una fina capa de pergamino entre nosotros y la solución. ¿En serio? Cedric se encogió de hombros, con expresión dubitativa. Pensó que esa última pista para la contraseña quizá ni siquiera existiera o que probablemente fuera solo una broma. Fred y George, sin embargo, no se dejaron convencer. Se negaron a creer que todo había sido en vano. Justo en ese momento llegó el correo de la mañana. Un grupo numeroso de lechuzas irrumpió en el pasillo, atrayendo la atención de todos hacia 6 lechuzas chico que llevaban un paquete alargado. Volaron directamente sobre las mesas para entregárselo a un estudiante de Slytherin, quien lo abrió con entusiasmo allí mismo. Dentro había una Nimbus 2000 flamante. Sí, una escoba nueva. La Nimbus 2000, el mismo modelo que usan los equipos profesionales de Quidditch. Anunció con inconfundible orgullo, disfrutando de las miradas envidiosas de los demás estudiantes. Mi padre me la regaló para celebrar mi incorporación al equipo de Slytherin este año. No es que la necesite, porque incluso sin la mejor escoba del mundo mágico, les ganaría a todos con creces. Habló tan alto que la mitad de la sala pudo oírlo. Kyle lo miró. ¿Quién es este tipo? Oye, mira a Marcus Flint, susurró Fred. Kyle notó que el rostro de Marcus tenía una expresión bastante sombría, al igual que el de todo el equipo de Quidditch de Slytherin. La mención de la Nimbus 2000 pareció traerle malos recuerdos, y todos los jugadores de Slytherin habían dejado de comer para fulminar con la mirada al chico de la escoba. También hubo revuelo en la mesa de Gryffindor. Neville acababa de recibir una recordadora, un raro objeto alquímico. El problema era que era notoriamente frustrante. Solo hacía que te recordaran que habías olvidado algo, pero nunca el qué. Para colmo, las recordadoras no eran baratas. Costaban más de 100 galeones, suficiente para disuadir a la mayoría de comprar una. Justo entonces, Kyle recibió su propio paquete. Era una cajita del tamaño de una mano envuelta en papel marrón. Después de entregarla, la lechuza también dejó una carta. Como prometí, te envié lo que necesitas. Espero que no sea demasiado tarde. Te deseo mucho éxito con tus pociones. Tu medalla de la Orden de Merlín ha sido revisada, pero tendrás que esperar un poco más. Pegasi Asiques. Los ojos de Kyle se iluminaron. ¿El director de San Mungo le había enviado pociones? ¿Qué es eso? Preguntó Fred al notar la expresión de Kyle. ¿Compraste algo? No, es una poción que alguien me envió. ¿Una poción? Fred parecía curioso. Sí, dijo Kyle, dudó un momento antes de explicar. Tuve problemas en San Mungo, estas pociones son una compensación del director. Debido a la intervención del ministerio, el profeta había evitado mencionar detalles sobre un hombre lobo, informando únicamente de un disturbio en San Mungo.
Como resultado, ni Cedric, ni los gemelos Weasley, ni Kana sabían del encuentro de Kyle con un hombre lobo durante el verano. Para no preocuparlos, había decidido mantener esa parte en secreto. Ya veo. Fred rápidamente perdió el interés en las pociones y regresó a su copia de El Profeta. Sin embargo, Cedric y Kana estaban intrigados y se acercaron para mirar más de cerca. Para entonces, Kyle había desenvuelto el papel marrón, revelando una caja de madera. Estaba encantada con un encantamiento de extensión indetectable para facilitar su transporte, haciéndola parecer tan pequeña como la palma de su mano desde fuera. Pero al abrirla, reveló un espacioso interior lleno de pociones. Botellas grandes y pequeñas, casi 50 o 60 en total, estaban ordenadamente ordenadas. Un lado de la caja estaba reservado para los ingredientes de las pociones. Son cáscaras de huevo de Ashwinder, y cuernos de ciervo. Susurró Kana asombrada. Las reconoció de la oficina del profesor Snape, donde estaban guardadas en el estante superior. Ingredientes tan raros podrían venderse fácilmente por cientos de galeones en el callejón Diagon. Kyle echó un vistazo rápido a los ingredientes antes de volver a centrarse en las pociones. Al examinarlas, notó algo extraño. Había muchos más de los que esperaba. Además de los acordados, el director Sikes había incluido algunos extras. Para su sorpresa, incluso vio un pequeño frasco de Veritaserum escondido en la esquina de la caja. ¿Qué es esto? Cedric observó con curiosidad mientras Kyle permanecía allí, con la mirada perdida en una botella del tamaño de un pulgar que tenía en la mano. Qué raro, no tiene etiqueta. Cedric frunció el ceño, preguntándose en voz alta. ¿Será que alguien de San Mungo la extravió por accidente? Con una vista como la tuya, me pregunto por qué eres un buscador, bromeó Kyle, levantando la mano y señalando la botella. Mírala bien, la etiqueta está aquí, MMM. Las palabras de Kyle se apagaron al quedarse paralizado. Se dio cuenta de que no había nada en el lugar que señalaba con el dedo. La etiqueta que había visto claramente momentos antes había desaparecido sin dejar rastro. No hay nada aquí, debes haberlo visto mal, dijo Cedric, mirando de nuevo. Tras confirmar que no había ninguna etiqueta, sonrió. Por cierto, las pruebas finales de Quidditch son dentro de unos días, así que mejor deja de andar por ahí de noche. Si no, estarás demasiado aturdido para siquiera lanzar la quaffle a través del poste de la portería. Con eso, Cedric volvió su atención hacia George, iniciando una nueva conversación. Qué extraño, murmuró Kyle, mirando la botella que tenía en las manos. Estaba seguro de que, al cogerla por primera vez, las palabras Veritaserum estaban claramente escritas en mayúsculas doradas. Pero en un abrir y cerrar de ojos, la etiqueta desapareció por completo. No puedo ser el único que ve cosas, no importa. Lo estudiaré con detalle en otro momento. Kyle pensó, sacudiendo la cabeza. Volvió a guardar la botella en el bolsillo y siguió revisando las pociones de la caja. En comparación con el Veritaserum, las pociones restantes eran bastante comunes. Algunas eran bastante caras, pero generalmente se encontraban en tiendas. Al poco tiempo, solo quedaba una poción, en el rincón más alejado de la caja. Su frasco era incluso más pequeño que el del Veritaserum. Cuando Kyle lo sacó con cuidado, se escuchó una inhalación audible a su alrededor. Ni hablar, los ojos de Cedric se abrieron de par en par, incrédulo. Es Felix Felicis. El líquido dorado en la botella se balanceaba suavemente con el movimiento de Kyle, y los ojos de Cedric seguían su movimiento brillante. ¿Qué? Felix Felicis. Fred y George se acercaron, con los ojos abiertos de par en par por la curiosidad. ¿Es esta la legendaria poción de la suerte? No puede estar mal, respondió Cedric, asintiendo con seriedad. Nunca había visto un Felix Felicis de verdad, pero he leído sobre él. Es exactamente como lo describen. Y mira, hay una etiqueta aquí mismo. Cedric señaló una pequeña etiqueta en la botella, no más grande que un grano de arroz. ¿De verdad es Felix Felicis?, exclamó Fred, chasqueando los labios con asombro. Al igual que Cedric, nunca había visto un Felix Felicis de verdad. Hasta ahora, se había parecido más a las antiguas varitas encantadas de los cuentos, a algo legendario. Los tres se quedaron mirando, fascinados por el Felix Felicis que Kyle sostenía en la mano, sin poder apartar la mirada. Solo se apartaron a regañadientes cuando faltaban 5 minutos para la clase. Kana también miró con curiosidad, aunque cuanto más miraba la pequeña botella, más familiar le parecía. ¿Todavía no lo recuerdas? Probablemente ya lo hayas olvidado. De camino a la clase de encantamientos, Kyle volvió a sacar la botella de Felix Felicis y la agitó frente a los ojos de Kana. Solo una pista. Fue un regalo de Navidad del año pasado.
Navidad, sí, lo recuerdo. Kana hizo una pausa, con aspecto ligeramente aturdido. Recuerdo que el profesor Snape me dio una botella de esta poción en aquel entonces. Así que este sí es Felix Felicis. ¿Ya no necesitas medicina para el resfriado? Preguntó Kyle con un tono prolongado, claramente burlándose de ella. Al comprender lo que Kyle quería decir, Kana se sonrojó. Volteó la cabeza y explicó con voz suave, avergonzada. En ese momento, desconocía la conexión del profesor Snape con la familia Prince, así que era natural que no lo creyera. Después de todo, ¿qué profesor le regalaría a un estudiante un Felix Felicis? Parecía completamente ridículo, lo miraras como lo miraras. ¿Ahora me crees, verdad? Preguntó Kyle con una sonrisa. Kana estaba a punto de asentir, pero pareció que algo se le ocurrió. Lo miró con una expresión ligeramente molesta. Espera, en aquel entonces no sabías que el profesor Snape me conocía, ¿verdad? ¿Te has estado riendo de mí todo este tiempo? Le estás dando demasiadas vueltas. No es eso en absoluto, respondió Kyle, negando con la cabeza. No me enteré hasta unos días antes de las vacaciones. Kana arrugó la nariz. Entonces, ¿cómo estabas tan segura de que la poción que me dio era en realidad Felix Felicis? Kyle se encogió de hombros con indiferencia. Porque así es como se ve Felix Felicis. ¿Es así de simple? Claro, rió Kyle. Pero también tiene que ver con la personalidad del profesor. El profesor Snape jamás haría una broma así. Cada profesor de Hogwarts tenía sus peculiaridades. Si el regalo hubiera venido del profesor Flitwick, por ejemplo, podría haber sido un jarabe para el resfriado. Ya había hecho algo parecido antes. Trelawney mencionó una vez que el profesor Flitwick les regaló a todos los alumnos que se quedaban en el colegio por Navidad una diadema de Ravenclaw, pero los alumnos pronto descubrieron que en realidad era chocolate con una forma mágica de diadema. Ya veo, Kana asintió pensativa. Cuanto más lo pensaba, más claro lo tenía. El profesor Snape no se molestaría en hacer una broma sin sentido. Ah, por cierto, te devuelvo esto. Al acercarse al aula de encantamientos, Kyle sacó una botellita del bolsillo y se la ofreció. Era la botella de Felix Felicis que Snape le había dado a Kana. No se había atrevido a dejarla desatendida y la había llevado consigo todo el tiempo. Kana lo miró pero no hizo ningún movimiento para tomarlo. ¿En serio me lo estás dando? Preguntó ella levantando una ceja. ¿Qué quieres decir? Es tuyo. Kyle rió entre dientes. Solo lo había conservado porque Kana solía perder cosas constantemente. No se sentía seguro dejando a Felix Felicis a su cuidado en aquel entonces. Ahora, con la rata que solía robarle sus cosas fuera de escena, pensó que por fin era seguro devolvérselo. Aún así, Kana no lo alcanzó. ¿Qué esperas? Cógelo. Instó Kyle. La clase está a punto de empezar. No. ¿Qué? Kyle parpadeó, pensando que había oído mal. Era Felix Felicis. Dije que no lo quiero. Kana sonrió de repente. De pie en la puerta del aula de encantamientos, se cruzó de brazos. Ya que te lo doy, ahora es tuyo. No quiero convertirme en un club. Gracias por ver el video. Aquí te dejo otras opciones que pueden interesarte.